Y en esta tarde, noche de viernes, estamos recibiendo a Enzo Malán aquí en nuestros estudios, el diputado por Soriano. Enzo, buenas tardes, noches, ¿cómo estamos? Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Representante nacional por el departamento de Soriano, por lo tanto, todos los departamentos no pueden ser ajenos a la realidad. Bueno, por eso estamos hoy acá en Prohibido. Exactamente. Malán, bueno, quiero aprovechar su presencia acá por otras cuestiones, reuniones que ha mantenido y demás. Pero para preguntarle, la realidad en el Frente Amplio hoy, ¿qué se analiza de la ley de urgente consideración? ¿Se quiere derogar toda? ¿Hay que derogar artículos? Porque digo, ustedes votaron muchos artículos como diputados, acompañaron un 50% de la ley más o menos, pero hay otros que sí, que han manifestado de plano su rechazo. Bueno, primera cosa, que nada, el Frente Amplio lo que está haciendo, o lo que ha propuesto en algunas de sus instancias orgánicas, es ese diálogo con las organizaciones sociales, con lo que se llama la Intersocial, con el PIT-CNT, para llegar a un acuerdo y todos estos grupos poder también, de alguna forma, enfrentar a la ley de urgente consideración. Había la idea de ir al método corto, que es de juntar el 2% de las firmas y enseguida que la Corte convocara a una consulta para el referéndum. Eso se ha desechado. Hemos preferido el método largo, que es un año, o sea, hasta julio del año que viene, tener la posibilidad de juntar el 25% del padrón electoral, son unos 700.000 votos, ¿no? Entonces, firmas. Firmas en este caso, y que corresponden esos votos. Para que después la Corte Electoral habilite, digamos, a la consulta popular sobre si se deroga o no la ley. Eso es una de las cosas que más o menos hay consenso. Lo que no hay consenso justamente es eso que estabas diciendo, si plantear toda la ley como decir, bueno, la ley en general es un retroceso, es desreguladora, es privatizadora, o ir a algunas cosas claves como por ejemplo el tema educación. Educación es clave o es el paradigma de eso que dije recién, de retroceso, de concentración de poder, de privatización. Entonces, ahí hay un núcleo sin duda que todos estamos de acuerdo. Pero después puede haber otros, por ejemplo, la creación del Ministerio de Medio Ambiente o la creación del Instituto de Bienestar Animal, por ejemplo, que el Frente Amplio las votó, evidentemente tuvo sus reparos porque no tenía, se vota el organismo pero no hay recursos, claro, pero hay otro tipo de cosas. Pero, bien, no hay ese diálogo, ¿vamos por todo o vamos porque ampliamente uno puede considerar la ley con esas características que dije hoy, pero sin duda que en la opinión personal mía habría que ir a los núcleos estos duros que realmente que son el tema de las libertades sindicales, la seguridad, la educación, bueno, y ahí habría que digamos juntar firmas con esas consignas concretas y explicándole a la gente por qué, por ejemplo, yo estoy en contra de que los docentes, en la ley de urgente consideración dice que los docentes, por ejemplo, pierden la representación en el gobierno de la educación. Entonces habría que aplicarlo porque es bueno que los docentes tengan su palabra en el gobierno de la educación, ¿no? Porque es bueno que haya una educación pública y no que la educación privada le mandate o le ate a los dirigentes de la educación, a los gobernantes de la educación, porque vio que la educación en Uruguay es autónoma. Claro. Bueno, pero hoy hay en la ley de urgente consideración quienes van a gobernar la educación, que ya no tienen que tener 10 años en la educación pública, puede ser cualquier persona y evidentemente está hecho quizá para que haya alguno que ha vivido su trayectoria educativa en lo privado pueda gobernar la educación. Pero bueno, se sacó ese criterio de los 10 años. Bueno, tienen que hacer un pacto, una alianza con el Ministerio de Educación y Cultura en cuál va a ser las metas, cuál va a ser las líneas de acción. Y si acuerda con eso, después sí le piden la venia al Senado. Entonces, de autonomía y autonomía técnica, los gobernantes de la educación, poquito. Entonces, habrá que ir hablando con la gente todo este tipo de situaciones que nos parece y por qué nos parecen que hay que firmar para que no entre en vigencia realmente esto, ¿no? Uh-huh. En este sentido, ¿usted es optimista en cuanto a alcanzar las 700.000 firmas? Bueno, si explicamos bien las cosas, yo creo que tenemos que tener... Pero por ejemplo, el Frente no ha definido la propuesta. ¿Usted claro. cree que puede ser? Evidentemente, seguramente sí. No es lo mismo juntar firmas para artículos específicos y decir, mire, estamos en contra de esto, que de repente toda la ley, que por ahí hay cosas que se consideran buenas, como usted lo decía. Por eso. O sea, que de repente ir contra toda la ley puede llegar a ser contraproducente.
Por eso es lo que, a ver, Es su opinión personal. la opinión del Frente Amplio es lograr un consenso con todos estos grupos. Como decía, la intersocial, el PIT-CNT. No tiene sentido que la intersocial salga por toda la ley, el PIT-CNT por solamente juntar firmas por las cosas que tienen que ver con lo laboral, y el Frente Amplio solamente con lo que tiene que ver con la educación. No, tenemos que tratar de aunar todos estos sectores que decimos que tenemos algo realmente, que decimos que es mala esta ley en su contexto. Tenemos que aunar criterios. Bueno, si el criterio generalizado es, bueno, vamos por todo, y bueno, habrá que trabajar por todo, pero haciendo hincapié en esto, es por todo, pero aquí están los núcleos duros que hay que, digamos, evitar que progresen en este país, ¿verdad? Entonces, ese me parece que debe ser el criterio. Si hoy me pregunto, yo digo, bueno, habría que identificar cuáles son las cosas que el Frente Amplio sin duda no votó, capaz que hay alguna cosa que el Frente Amplio votó, bueno, podemos ir en contra, pero Claro. hay una cantidad de elementos que, si ustedes se acuerdan, la ley que se votó creo que fue la quinta ley de la quinta generación, porque hubo una que se presentó en enero, después otra que entró en febrero, y todas sufrían modificaciones. Sí, aparte hubo propios artículos que en la propia coalición se fueron Muchas cosas fueron propuestas que el Frente Amplio intentó mejorar esa ley, y hubo cosas que, por ejemplo, la desmonopolización de ANCAP, que nos sirvió para saber lo que piensa el herrerismo sobre la empresa pública, que hay que desmonopolizar. Pero esa no entró en la ley de urgente consideración. Pero sin embargo va a ir por afuera, por otro lado. Todavía no llegó la desmonopolización de ANCAP. Lo que sí hay otros, sí, sin duda, uno puede temer eso. Esa es otra de las cosas que dentro del Frente Amplio se barajaba, es decir, no tendremos que salir, juntar firmas por la luz, pero después contra la desmonopolización de ANCAP, después contra la ley de medios, después. Y bueno, y hay compañeros que decimos, y bueno, si hay que salir por todo, y saldremos por todo a juntar las firmas, porque eso nos va a ayudar a movilizar a la gente, a concientizar a la gente de la situación en la que estamos. Y bueno. Pasado el tiempo, hoy estamos a noviembre, ya pasó un año de la elección de octubre y casi un año estamos ahí del balotaje. ¿Por qué perdió el Frente Amplio? Bueno, el Frente Amplio ha iniciado, y todos los sectores hemos iniciado un camino de repensar y de analizar la famosa autocrítica. A veces, está bien la palabra autocrítica, a veces la autocrítica queda como que uno se está flagelando y no... En realidad es positivo. Y claro, debe ser positivo, es decir, yo digo, ¿qué me pasó para plantearme de aquí en más ser la alternativa en el 2024? Entonces tendremos que corregir algunas cosas. Y sin duda, como dijo el presidente o expresidente Tabaré Vázquez, las campañas, las elecciones no se pierden, no se ganan en una campaña de 2 o 3 meses, sino en un periodo, ¿verdad? Entonces, sin duda, todos los compañeros y aquellos que estamos más en la interna sabemos que a veces el Frente le costó decidirse en distintos temas, por ejemplo, la rectoría del Ministerio de Salud Pública en salud, en NACE, en lo que tiene que ver con las políticas de vivienda. No hubo solución, por ejemplo, para los deudores del banco hipotecario. Nosotros habíamos presentado un proyecto de ley y no hubo, no sé si por la lentitud o por lo que fuere, no hubo esas posibilidades de dar respuesta a los problemas concretos de la gente, lo que vive todos los días. Y bueno, eso nos llama a que si la población nos convoca nuevamente a hacer gobierno, y bueno, tener presente lo que quizá tuvimos en el 2005, que es esa cercanía con la gente, y no perderla. Y bueno, y eso me parece que es una de los, en lo personal y en mi sector, una de las cosas que estamos trabajando es eso, el volver a insertarnos en la sociedad, a insertarnos en los barrios, en los comités de base, es decir, eso que parece que es de otro tiempo, bueno, pero es lo que hace que escuches al vecino qué problema tiene, y que para el vecino es el problema fundamental. Capaz que la macroeconomía no es el problema fundamental, pero para el vecino que le pasa determinada situación o que no le alcanza hasta el 15 del mes para vivir y después tiene que hacer lo que puede para sobrevivir, bueno, para ello me parece que tenemos que tener alguna respuesta, ¿verdad? ¿Qué opina de la gestión de Larrañaga hasta ahora? Que es algo que el Frente Amplio ya está criticando. Bueno, ya está criticando. Yo le he hecho varios pedidos de informes al ministro de Larrañaga. Una es sobre un allanamiento con violencia que hubo en Cardona y todavía era equivocado. Fue un vecino, que se equivocaron de casa.
bien, todo el procedimiento está bien. Ahora, cuando encuentran a una persona durmiendo, se despierta con una escopeta, una metralla en la cabeza, la esposa, los hijos, bueno, lo hacen salir en calzoncillos afuera, todo lo demás, me parece que no, ahí hay algo que los procedimientos no deben estar claros, ¿verdad? O si son esos los procedimientos, me parece que no son los más adecuados. Después, el tema, hemos hecho otro pedido de informe por el tema de aquella picana que en algún momento un policía tenía, hemos hecho pedido de informe sobre los procedimientos que se están aplicando. Por ejemplo, hay un cantinero que un día iba ingresando a la cantina de un club de fútbol, que no es un salón de 200 personas, una cantina como cualquier club de fútbol, y había 40 personas, entró la policía y terminó el hombre formalizado, ¿verdad? Pasó la noche en el calabozo. Entonces, yo digo, esos son los procedimientos. Y hemos estado hablando con los sindicatos de la policía para plantearles esto. Yo siento que el policía tiene que ser el que me protege, y por lo tanto yo tengo que tener confianza en el policía. Y se está generando en la sociedad como como un enfrentamiento, el policía y yo, y la sociedad, cuando el policía tiene que estar de este lado también. Justamente el otro día, el sindicato policial, había algunos referentes que hablaban, que decían que la policía en este tipo de situación de la pandemia, que nos cambió a todos, es una novedad para todos y hay que ir a adaptarse y convivir. Uno cree que la policía no está para estar diciéndole a la gente no se aglomeren. No sé si usted coincide, que tal vez esa tarea puede llevar a confusión. Bueno, creo que incluso algún día en un medio de prensa que los mismos sindicatos de la policía habían pedido que se hiciera el protocolo realmente cómo se tendría que realizar. Sí, porque el policía termina siendo la mano de la justicia, o sea, cuando hay alguna denuncia, la fiscalía puede ordenar determinadas acciones, ¿verdad? Y termina el policía allí en ese enfrentamiento. Ahora, el tema es cuándo hay y por qué. A ver, yo vuelvo al ejemplo del cantinero, él dice, sí, yo estaba acá, pero en el club de enfrente, que había timba clandestina, que había esto, que había lo otro, no pasó nada. En determinado club nocturno que estuvo repleto hasta detrás, tampoco pasó nada. Entonces, ¿es para unos o es para todos? Entonces, me parece que tendríamos que empezar, y eso es lo que me parece que también el Ministerio del Interior, pero también las intendencias, ahora se viene fin de año, las fiestas, ¿qué va a pasar con todo esto, no? Yo imagino, no sé, aquí en Freivento supongo, en la Rambla de Mercedes, si no hay un lugar de espectáculos bailable, lo que fuera, la concentración de gente que normalmente se da en las tradicionales fiestas, ¿no? No va a alcanzar ningún grupo para reprimir eso, o sea, habrá que irlo pensando, y bueno, las intendencias, un trabajo en conjunto con la intendencia, con la policía, sin duda, pero me parece que no podemos improvisar, tenemos que tener claro esta nueva realidad, y bueno, y responder también con algunas cosas que aseguren los derechos de los ciudadanos a reunirse, a festejar, ¿por qué no? Y bueno, y también que el policía también se sienta respetado. Hablando con los sindicatos de la policía, dicen, bueno, yo voy a determinado lugar, le aviso una vez, le aviso 2 veces, le aviso 3 veces, me tiran pedradas, me tiran botellas, me tiran... Y bueno, tenemos que reaccionar, y bueno, sí, es de los dos lados. Por eso la preocupación que yo tengo y que he contactado por eso contactamos a los sindicatos, no puede ser que el que yo tengo que confiar y el que me va a proteger esté en la vereda de enfrente. Tiene que estar de mi lado también, y eso se genera mutuamente, es decir, desde el lado de la policía, pero también desde el lado de la sociedad. Malán, en un minuto, ¿ha sido suficiente las políticas económicas del gobierno para paliar la pandemia? Porque la frase que se dice es, el mundo se está endeudando por el coronavirus y Uruguay parece restringir gastos. No es suficiente. Ya a esta altura no. Al principio decíamos sí, bien, pero a esta altura ya no. Ya no es suficiente porque los ciudadanos van a perder salario. Hay empresas que ya no, la gente que fue al seguro de paro, después la empresa ya cerró y va a terminar el seguro de paro y no va a volver a la empresa. Y eso va a costar recuperar esa economía. La ministra Repeleche está hablando de que se puede tener un déficit fiscal hasta el 8% sin perder el grado inversor, ¿verdad? Y es lo que el mundo está haciendo, está solicitando algunos créditos. Uruguay tenía, por su fortaleza económica, tenía la posibilidad de generar estos créditos para amortiguar la crisis, porque el problema
no es en sí la crisis, es poder salir después. Porque si tenés el sistema económico caído, si tenés el almacenero, el supermercado, la tienda, la empresa que está cerrada, es bravo después para reactivar la economía. Las políticas anticíclicas que por ahí se dicen, pero en la realidad no se practican, ¿no? Bien. Malán, el representante nacional por Soriano, aquí ha estado en Teleregional. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes y a las órdenes como siempre. Nosotros hacemos la pausa y ya continuamos con Leonardo Pilón en esta edición central de Teleregional.